Genias, genias que me ayudan, son mis auxiliares de la memoria. Profe, aprovecho y le hago una pregunta. Sí, dale. Nos había pedido, nos había comentado que sería bueno hacer como una línea del tiempo. Perfecto, sí, sí, sí. Ahora, a mí me pasó que como que el texto en un momento como que se me empezó a hacer un poco más complicado y quería saber si como que lo había armado bien. Yo lo que hice fue hacer como un punteo de lo que habían pasado en las distintas etapas, empezando por la época clásica, que empezaba con los filósofos griegos hasta la Edad Media. Después puse la concepción cristiana, que hablaba del concepto principal como la fe y el modelo teocéntrico. Después puse la época moderna y de ahí saqué lo del siglo XIX con el positivismo. Lo que queda después del resto del libro habla constantemente sobre esta etapa, ¿no? Sobre el positivismo constantemente, pero todo lo que fuimos trabajando frente a eso, cómo se hizo la ruptura epistemológica de la psicología y cómo fueron esos métodos para ir encontrando el punto. Ay, perdón. Ahí está. Había mucha interferencia y te silencié, perdóname. Yo lo que, a ver, la complejidad con la línea de tiempo, cuando se parte de tan atrás como hiciste vos, es que no se les mezclen después lo que son corrientes psicológicas o escuelas psicológicas con influencias, con la filosofía de la época, con autores como Darwin, que son también importantes, pero que no son, no tienen que ver con la psicología. Si vos podés hacer esa diferenciación, por ahí porque decís, bueno, todo lo que son influencias las ubico en la línea con un tono, y todo lo que son corrientes psicológicas mantengo el mismo color, está todo bien. El tema es que después no se te mezclen las cosas, ¿sí? Y que para mí me pasa, por ejemplo, hablando de estos temas, que yo por ahí digo, bueno, a ver, características de la psicología experimental, cuándo, por qué surge, y me hablan del positivismo, pero no me hablan de la psicología experimental. El positivismo es la influencia, pero la psicología experimental es de la que estamos hablando. Tiene determinado objeto de estudio, determinada metodología. Si ustedes pueden hacer esa diferenciación, bien. Si no, directamente, para las personas que sientan que se les mezcla todo, hacen una línea sobre el siglo XIX, que es cuando inauguramos la primera psicología, como es esta, y siguen marcando exclusivamente el resto de las corrientes o escuelas ligadas a la psicología, como acabo de mencionar recién, el psicoanálisis, que también lo vamos a ubicar en el siglo XIX. Y después vamos a ver que el resto van a ser todas en el siglo XX. O sea que la línea empezaría con el primer laboratorio de Wundt en el siglo XIX y de ahí arrancarían, lo anterior son influencias a la psicología, no Claro, teorías. influencias, modelos de pensamiento, aportes filosóficos, hablamos de Descartes, hablamos del iluminismo, ¿sí? Entonces, sí, es el contexto histórico en el que se van dando las distintas posibilidades de pensar el conocimiento. Y como decimos siempre, se llega a un lugar porque hubo una historia atrás. No es que cae de un repollo una idea. Esa idea viene siendo elaborada previamente, influencias, eh, por ejemplo, la concepción moderna también tuvo mucho que ver con los primeros viajes que se hacen de descubrimiento o de conquista, que salen de Europa y llegan al continente americano. Ese contacto con el continente americano, buscando las Indias, esa posibilidad de expansión de esos imperios, también produce modificaciones en la manera de entender el mundo, de pensar, ¿no? El contacto con nuevas culturas, bueno, más allá de cómo fue ese contacto, pero el mundo se abre, se empieza a abrir, y todo va a ser influencia sobre esta concepción moderna, ¿no? Nosotros vemos algunos elementos, pero repito,
la historia es mucho más rica que lo que nosotros vamos citando. Citamos, o los autores citan en este trabajo también sintético, aquello que es más relevante. ¿Bien? Bueno. ¿Dónde habíamos quedado? Sí. Había arrancado a hablar del método psicoanálisis experimental con Freud. Porque les No sé si anticipé quería que seguir. íbamos a trabajar el próximo texto y el tema de la película, que voy a ver Claro. si ahora cuando termino ya la encuentro en YouTube y ya se la subo para que la tengan, digamos, para ver si quieren el fin de semana, de más tranqui, si es que tienen un poco más de tiempo. Igual no creo que este miércoles iniciemos, pero bueno, por las dudas, para que puedan tener una primera aproximación, ¿sí? Le hago una consulta, profe. Sí. ¿Esto del psicoanálisis que arranca con Freud es lo del el super yo y el ello, o eso es más adelante? Va a ser parte del contenido, sí. Sí, tiene que ver con son las instancias del aparato psíquico. Va a ser parte de lo Claro. que vamos a trabajar. Habla de las instancias. Sí, pero digamos, son más ideas, ¿no? No nos olvidemos que las ideas del psicoanálisis van a producir un cambio muy significativo en la manera de entender al hombre. A Freud se lo ubica como uno de los grandes golpes que sufre la humanidad, ¿no? Porque dice, así como en la ciencia Copérnico descubre que la Tierra no es el centro del universo, Freud descubre que el hombre no maneja a voluntad sus conductas con el descubrimiento del inconsciente. Entonces, así como otro cachetazo que recibe el narcisismo que venía de la época de Descartes, de que el hombre estaba por encima de todo, de la creación por la razón, ¿no? Son como situaciones que sacan de ese centro al hombre, ¿no? Y me está faltando una, la de Freud, la de... Y introduce también el estudio de la infancia y del niño, de lo que después también... No tanto Freud, Freud va a tomar el valor de la infancia en sus pacientes, o sea, el recorrido de la infancia, pero él no va a trabajar con niños, ni con mujeres. Volvemos. Ustedes van a ver en la película que es un tipo profundamente positivista. Él es un médico que trabaja con, digamos, vamos a ponerlo esto entre comillas, porque si no parecería que la única rigurosidad es la del positivismo científico, no. Pero él trabaja con la rigurosidad que le exige el positivismo. Es un hijo directo de esto, y bueno, y le va a traer sus serios inconvenientes cuando empieza a construir algunas hipótesis que, bueno, que para el resto del campo médico rozan ni siquiera les diría lo metafísico, rozan casi les diría la brujería o lo esotérico. Así que bueno, va a tener unos cuantos problemitas. Pero eso la película lo describe muy, muy bien, muy bien. Así que no vamos a ¿Vio entrar por ahora. la serie de Netflix de Freud? Un asco. Porque era como medio referido a eso, a lo que acaba de decir recién. Era horrible, No. hablaba de, no sé, se metía magia negra, nada que Sí, ver. nada que ver. Pero ¿sabés qué? A mí me gusta la fantasía, las series fantásticas, ¿no? No tengo problema, soy bastante ecléctica, me gusta todo, ¿no? Amo Harry Potter, o sea, no tengo problema digamos, con la magia y con la fantasía. ¿Pero por Profe, qué lo usaron a Freud? ¿Qué tenía que ver Freud? Un Freud todo el tiempo drogándose, está bien, ¿experimentó con la cocaína? Sí, fue parte de su trabajo. Y los últimos años de vida, acosado por un cáncer, también utilizó como método como paliativo la cocaína. Eso no es el eje de su trabajo.
es un aspecto de su vida, casi les diría de su biografía. Así que eso me molestó eso, y digo, podrían haber usado cualquier personaje y me parece que tuvo como la intención por ahí porque es un personaje, digamos, que yo como psicóloga admiro, ¿no? Pero la verdad es que no me gustó el tratamiento para nada que hicieron. Perdón, a la persona que la mencionó, no quiero No, no, a mí no me sentir gustó que, tampoco, igual. no quiero que se sienta que me ofendió ni quiero ofenderla, pero me salió la ¿vieron? Quería Asociación saber la libre. mirada de usted, que usted es psicóloga y cómo había visto No, la vi, serie. vi un solo, creo que vi 2 capítulos porque siempre digo, bueno, le voy a dar otra oportunidad, pero no, me pareció Aburrida, terrible, aparte. terrible, no me convenció para nada, para nada. Creo que esta película que ustedes van a ver, que es de un guión de Jean-Paul Sartre, que después se enojó y se fue del proyecto, pero que es mucho más respetuosa de esa biografía histórica, es una buena manera de arrancar con las ideas, porque van a ver que es muy didáctica, es casi como si la película explicara cómo él va elaborando sus ideas. Y otra película que es muy interesante, de Cronenberg, que es un director que yo sigo mucho, más reciente, que le estuvieron dando hace un tiempo en la señal Europa, pero yo calculo que se puede encontrar en internet, está traducida como Un método peligroso, que es la historia ya de Freud en los últimos años, ya quejado con su salud quebrantada. Y en realidad el protagonista es Jung, que va a ser uno de sus discípulos, y ahí sí aparece una mujer, Sabrina, no recuerdo el apellido, que fue una de las psicoanalistas más importantes de la época y que emerge en el contexto, está muy bien relatado el contexto de las enfermedades psicológicas, psiquiátricas. Profe, hay un micrófono abierto que Sí, la interrumpe, no se les puede escuchar. no sé de quién es. Hay varias personas sin el... Karen, ¿podés silenciar tu micrófono? Karen, bueno, si no voy a tener que silenciar yo. A ver cómo hago. ¿Estamos mejor ahora? ¿Sí? Bueno, les decía, en esta otra película se ve el surgimiento de esta psicoanalista que fue muy importante en sus aportes y el marco de desarrollo de la histeria, que era la enfermedad de la época con la que él inicia sus primeros trabajos, ¿no? La histeria es un cuadro, pero sobre todo era un cuadro muy frecuente durante el siglo XIX, de moral victoriana, de fuerte represión de los impulsos, no solo de la sexualidad, que sigo teniendo el micrófono, pero no sé cómo... Karen, ¿podés silenciar tu micrófono? Porque no encuentro cómo hacerlo yo. Profe, me parece que tenías que ir a participantes para silenciar. Participantes... Sí, y ahí creo que te da la opción. Sí, pero no la encuentro a Ya ver. está, ya silenció, profe. Ah, listo. Bien. Igual si pone silenciar a todos, por más que estemos silenciados, nos silencia a todos igual. Claro, Sí. esa opción es la mejor. Cuando pones ahí, pones silenciar a todos Ahí y los está. que estén los silenciás. Listo, ahí lo hice. Silenciar a todos. Ahí está. Gracias. ¿Mm? Sigo aprendiendo. Bueno, no, y lo que les decía es que en este caso van a ver en esta película de Cronenberg, Un método peligroso, se ve esto, cómo era la histeria, se ve toda esta manifestación de síntomas que también se van a ver en la película que vamos a trabajar, de una manera como más ligada a lo que son las películas actuales, ¿no? Está muy bien actuada en relación a esta
esta actriz que hace en principio de enferma o paciente histérica y a la sazón termina siendo una de las psicoanalistas más importantes, ¿sí? Cuyas ideas dan origen a que Freud constituya en sus últimos años la teoría el texto más allá del principio del placer, donde aparece la idea de la pulsión de muerte, ¿no? Que es una de las últimas ideas que va a construir. Bueno, esto está ligado a esta psicoanalista que van a ver ustedes en esa historia. Pero no se hagan lío y arranquen por la primera película, que es la más básica, ¿sí? En relación a ¿Cómo era el conceptos. nombre, profe, de la película? La película se llama Freud, Pasión Secreta. El director creo que que era Hudson, pero yo ahora, ni bien termino con ustedes, la busco a ver si porque la encontré el año pasado y la subí al Facebook, así que voy a ver si hago lo mismo ahora cuando terminemos la Sí, clase. profe, es Jackson. Hudson, ¿verdad? Sí, en YouTube igualmente hay algunas partes pequeñas, pero hay No, un link que creo que la tiene entera. ¿Dura sí, una sí, hora y algo? sí. Entonces es esa. Está, creo que sí, está en YouTube. Bien, Si dura una hora y algo, es esa. es esa. ¿Vos la podrás subir? Si Sí, no, sí, y listo. ahora ahí comparto el link por el chat. Perfecto, buenísimo. Genial. Bueno, así ya la tienen y la que quiere la puede empezar a ver. Muy bien. Sigamos Profe, entonces. ¿es la Sí, que trabaja con Ana O, que empieza a hablar de la historia de Ana O? ¿Es esa trabaja película? con la historia de una paciente, no está tan Ah, señalado, no está tan... no está señalado que sea Ana O, no está utilizado ese nombre, es una paciente que le deriva Bleuer y Ah, sí, que trabaja sí, con sí. hipnosis. ¿Sí? Por eso son los primeros Profe, trabajos. Sí. profe, disculpe, ¿es Catarina? O nada que ver. No, no era ese nombre de la protagonista, pero puede ser que sea un nombre ficcional, ¿sí? Que no sea el nombre de un Berta, creo que era. paciente. Profe, Este, ¿dura una hora o dos? Porque veo dos. no, dura ¿No sabe más más de o menos? una hora y media más o menos, Claro. como dijo Florencia. Ah, porque veo de 2 horas 14 también. No sé si tanto, pero bueno, dura más de una hora. Si no, dejen que la busco yo y se la subo yo Sí, profe. directamente y listo. Sí, busca la voz porque por las dudas, para que sea esa. Sí, profe, yo le iba a decir, ahí compartí el enlace de la que yo encontré que supuestamente dice que dura 1 hora y cuarto más o menos. Si yo no recuerdo, dura eso. Pero usted revíselo, si es ese link que compartí ahí, sabemos que es ese y lo comparto en el Classroom. Pero Sí. por las dudas, porque figuran varias. Ojo, acá hay alguien que puso una pregunta, Jessica, dice, ¿el método hipotético deductivo con la psicología experimental? No. La psicología experimental va a trabajar con el método del positivismo, ¿sí? Que es un método más de tipo inductivo que hipotético deductivo. Se van a realizar sobre las observaciones inferencias, leyes, ¿sí? En el método hipotético deductivo se parte de una premisa y se investiga. Es casi a la inversa, ¿sí? Se parte de una idea, de una hipótesis, y se lleva esa hipótesis a la investigación. No tiene que ver con la psicología experimental, el método hipotético deductivo, ¿sí? Yo en algún momento lo señalé como evolución en la ciencia, pero no tiene que ver con la Profe, psicología experimental. y no entendí mucho, no sé si yo me estoy adelantando mucho, pero no entendí mucho el tema del neopositivismo. Claro. ¿Estaban en contra? ¿Estaban a favor? Es como que ahí ya me empecé a hacer mucho lío. No, es que en realidad lo que cierra un poco este texto para que se sepa que la ciencia no es solamente la ciencia que plantea Comte, como la plantea Comte y el positivismo. Si hay un neopositivismo quiere decir que hay una nueva manera de entender la ciencia derivada de esas ideas que fueron revisadas de Comte, y que dan lugar a otras corrientes epistemológicas, otras formas de entender la ciencia, que se acercan más a lo que podemos pensar hoy, ¿no es cierto? Por el siglo XX, siglo XXI. Entonces tenemos en el neopositivismo
él va a mencionar a Popper y a Kuhn. Y por último, una corriente totalmente disruptiva en lo diferente, ¿no? y mucho más cerca de las ideas actuales, que es la epistemología crítica de Bachelard, ¿no? Entonces, siempre estamos hablando de autores que van de alguna manera a ir como cuestionando las ideas previas de este autor, de Comte, ¿no? Su linealidad, esta ciencia como acumulativa, esto de enunciar leyes a partir de la observación de determinados datos, ¿sí? De no buscar causas, ¿no? De directamente trabajar sobre lo observable. En cambio, ya sí con Popper vamos a empezar a trabajar con el método hipotético deductivo, ¿ven? En el neopositivismo. Y en ese trabajar con el método hipotético deductivo, lo que decía Popper es que eran más importantes aquellas hipótesis que al ponerse en juego, digamos, en experimentación resultaban falsas que las verdaderas. ¿Por qué? Porque la verdadera interrumpe ahí la investigación. En cambio, cuando una hipótesis no era verdadera, obligaba al investigador a seguir trabajando para encontrar una respuesta más adecuada. O sea que el conocimiento científico progresaba más por las hipótesis que fracasaban, digamos, que no eran, que se comprobaba que eran falsas, que por las verdaderas. ¿Sí? Eso en relación... Claro, ahí me empecé a hacer todo un lío, yo no sabía para qué lado iban. No, pero fíjense qué diferente, ¿no? Empieza a hablar del valor de las hipótesis falsas, ¿no? Esto es todo como un cambio respecto de ese saber científico tan impoluto y tan perfecto. Sí, Jessica. Yo también me trabé con esa frase y busqué una que lo explica bien para que las compañías no se mareen, que decía, nos permite saber cada vez más cómo las cosas no son, y a partir de ahí ir aprendiendo con el conocimiento. Perfecto. Porque le tuve que leer como 5 veces porque no lo entendí también. Pero se entiende ahora, o sea, yo avanzo en función de esto que voy descubriendo que no le encuentro la vuelta, entonces tengo que seguir avanzando. ¿Esto qué les pasa a ustedes? No leo una vez y tengo que volver y tengo que revisar y tengo que ir a buscar otro lado. Si ustedes leyeron y entendieron, ya está. No se amplía. Se amplía cuando hay que seguir buscando, cuando hay que seguir encontrando otras alternativas, cuando hay que darle la vuelta, ¿no? De esa manera. Eso por el lado de Popper. Y por el lado de Kuhn, es un autor que trabajamos mucho, o sea, es una idea la de Kuhn que se usa mucho fuera del campo de la ciencia, que es el concepto de paradigma. Ustedes lo deben escuchar habitualmente, todo el tiempo, el concepto de paradigma, ¿no? ¿Y qué se entiende por paradigma? ¿Qué piensan ustedes que se quiere decir cuando se habla de determinado paradigma? Como una nueva concepción. No sé si tan nueva, como una concepción sí. Como una ruptura. La ruptura va a tener que ver con el cambio de paradigma, pero mientras tanto, si yo les digo, a ver, estamos Es algo que se toma como referencia, profe, pero como principio, porque es un paradigma, no es algo establecido ya, ¿puede ser? Está establecido, en eso sí. Está establecido, perdón. Está establecido. Okay. Se instala. Es algo que se instala, pero va más allá de una teoría. Claro. También por eso me gustó la palabra concepción, que yo no me acuerdo quién la había dicho, ¿sí? Digo, no me gustó, me parece... ¿Podría ser? ¿Cómo? Un nuevo enfoque, una nueva postura, digamos, del paradigma. Pero una vez que se instaló, ya no es nueva, digamos. El paradigma existe cuando está instalada esa concepción y marca una manera de entender, ¿sí?, determinados aspectos de la realidad. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el paradigma que manejamos, que se maneja en nuestro sistema o nuestra sociedad que es capitalista? Y el consumismo. voy a decir a ver lo que pienso.
no sé, capaz es decir, el trabajar, producir, o sea, el sistema capitalista, o sea, que es todo un círculo que en donde necesita al trabajador, al que compra, al que vende, al que, no sé, es como una idea, o sea, si bien lo podemos ver como paradigma, ahí comprendí lo que dijo usted, que está instalado ya. Para nosotros es normal vivir en el sistema capitalista ya, porque Es un vivimos modelo. sumergidos en él, ¿no? Puede Es ser, un capaz mo- me equivoco, pero lo entendí como así. Es un modelo y además, volviendo al tema de la concepción, un poco lo que planteaba Florencia es como una descripción del sistema, pero cuando hablamos de un paradigma, hablamos de algo más básico, ¿sí? Y en paradigma, el capitalismo es lo que algunos autores llaman una cierta racionalidad económica, ¿no? Que indica la necesidad de un sujeto que consuma, ¿sí? Eso es el consumismo, es el paradigma del capitalismo. Y ahí tenemos, digamos, eso se puede ampliar y se puede explicar y podemos empezar a entenderlo desde un punto de vista más macro, pero en principio la base de este paradigma es el consumismo. Si no existiera el consumismo, no existiría el capitalismo. O sea, es el paradigma, es el modelo que establece cómo son las relaciones y se expande a todo lo que nos rodea, ¿sí? A nivel El micro, a nivel paradigma, macro, a nivel, no sé. El paradigma, vamos a ver después, el paradigma, por ejemplo, del psicoanálisis. Hay un cierto paradigma alrededor del psicoanálisis. y el paradigma de Kuhn sería el sistema logístico, ese que hablaba de Basar, que decía que tiene una teoría logística. No, la teoría No, perdón, sociológica. de tipo sociológico, esos son las modalidades de que Ya plantea. me abacaté en el apunte. Modalidades que plantea, fíjense que no lo tomamos, ¿no? Dice si una teoría es de tipo logicista o si es de tipo explicativa, Popper es logística. ¿sí? Esos son como descripciones de los tipos de teorías, en realidad. Sería un paradigma experimental el de Kuhn, porque se centra en eso, en la psicología experimental. Eso iba a Sí, preguntar, si a esta altura seguíamos con psicología experimental, o si No, ya empezaba a pero lo recibir otro planteo nombre. como el significado de paradigma si me tengo que parar en cada psicología, por ejemplo. es una posibilidad, pero en realidad el paradigma marca más allá de la psicología una manera de entender la ciencia. Claro, yo lo entiendo, profe, como si fuera el paradigma, es como el enfoque que estás transcurriendo en ese momento puntual de la historia. Por ejemplo, no sé, yo soy docente y el paradigma en la educación ahora es constructivista, por ejemplo, entonces pienso desde la psicología. Bueno, me gustaría decirte que estoy de acuerdo, porque mi enfoque es constructivista, pero no creo que el paradigma de la educación sea hoy el constructivismo. O bueno, claro, no sé si es el de hoy, sino que uno, por ejemplo, yo estudié hace poco y entonces me enfocaron desde ese lado. El Pienso paradigma de la también, educación tiene más que ver con la política educativa. Yo te diría que el Ok. paradigma hoy es la inclusión. Ok. La metodología podría ser lo constructivo, pero el paradigma es la inclusión. El paradigma tiene que ver con un enfoque general, ¿sí? Que da cuenta de cierta manera de entender la realidad, que puede estar en un campo de la vida social y también en el campo de la ciencia, porque en el campo de la ciencia se va a poder avanzar o no en relación a la construcción de conocimientos de acuerdo a los paradigmas vigentes. O sea, un paradigma también lo que hace es influir en la ideología de los investigadores sobre cómo mirar las cosas, ¿no? Y lo que pasa con esos paradigmas es que se terminan naturalizando. Nosotros naturalizamos, por ejemplo, nuestro modo de vivir, como decíamos al principio, en relación al consumo y al capitalismo. Lo hemos naturalizado. Pensamos que esa es la manera de organización social que no pensamos que pueda haber otras. ¿Sí? Terminamos naturalizándolo. Bueno, con los paradigmas pasa más o menos lo mismo.
hasta que son puestos en cuestión, sobre todo en el campo de la ciencia. En el campo de la ciencia, en determinado momento, ese paradigma no da respuestas a los problemas vigentes. Se empieza a quebrar, se empieza a mover, se produce una crisis y, de nuevo, la comunidad científica establece un nuevo paradigma con el que sigue trabajando. Pero insisto, el concepto paradigma se extrapola del campo de la ciencia a el campo, por ejemplo, de las relaciones humanas, de los dos modelos económicos, recién hablamos de la educación. ¿Cuántas veces ven ustedes en los titulares de una noticia el concepto paradigma? Seguramente, Julio, ya te doy el lugar, seguramente dentro de unos años, y esperemos que ya con esto resuelto, se hable de cierto paradigma que circuló alrededor de la epidemia de la pandemia de coronavirus. Esto está marcando un modo de ser, ¿sí? Una organización distinta ligada a este contexto que estamos viviendo. ¿Qué querías decir, Julio? Vi que aparecía con la mano levantada. Hola, ¿escuchás? Sí, sí, se te escucha. No, decía eso, que justo lo dijo usted, que esta pandemia a nivel mundial habría otro paradigma. Sí, totalmente, totalmente, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? También en algún punto cuestionando algunos de los elementos del paradigma capitalista consumista, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la humanidad? ¿Cómo está distribuido el poder? ¿Qué pasa con la posibilidad y el acceso o no a las vacunas? El poder de ciertos monopolios, o sea, hay muchas cosas que está haciendo mover este paradigma vigente, la situación de pandemia. Fíjense que es una situación absolutamente excepcional. Bueno, en el campo de la ciencia, cuando se trata de un paradigma que deja de tener vigencia, es porque también se produce algo que cuestiona el valor de esas ideas que estaban en vigencia o que no da respuesta a nuevos problemas. Digo, tanto que hablábamos del valor de la ciencia y de la importancia del conocimiento científico. En el siglo XX, repito, hubo la teoría de la relatividad terminó con bombas atómicas y esto produce crisis porque también hay un aspecto ético en cuanto a la ciencia y la construcción del conocimiento. No siempre se progresa linealmente, como pensaba Comte, no siempre se progresa para mejor. Digamos, el progreso también está generando un mundo cada vez más contaminado, cada vez menos respirable, menos vivible, ¿no? Estamos, digamos, mucho progreso, no sabemos qué miércoles hacer con tanta basura. Hay mucha cosa que hay que revisar. Entonces, eso hace que esas cosmovisiones que se ven a través de los paradigmas se pongan en cuestión. ¿Sí? Repito, es un término interesante porque más allá del campo de la ciencia y de la teoría de Kuhn, se ve la utilización de ese concepto en lo cotidiano, ¿no? En el lenguaje cotidiano, en muchos textos informativos, inclusive textos que salen del campo de la ciencia. Y por último lo vamos a tener a Bachelard, y que ahí Bachelard sí va a ser como un cambio importante respecto de la ciencia y de cómo venía siendo considerada, por eso tampoco es neopositivista, se la considera una epistemología crítica. Bachelard tiene una doble formación, porque por un lado se dedicó a la física, pero también se dedicó a las ciencias humanas, a la filosofía, tiene una formación muy, muy amplia. Y él va un pasito más allá de esta crisis que planteaba
Kuhn con los paradigmas, y habla de la necesidad de que tiene el investigador de despojarse absolutamente de sus ideas, ¿no? Y de sus concepciones para poder dar lugar a un nuevo conocimiento y a una construcción científica distinta. Directamente dice, hay que trabajar, dice, hay que luchar contra el conocimiento, es decir, contra el conocimiento ya construido. Para poder producir un nuevo conocimiento, yo tengo que romper ese conocimiento construido. ¿Por qué? Porque opera casi como un obstáculo. Yo siempre miro de la misma manera el problema, porque tengo estas ideas que me acompañan, ¿sí? Que producen los autores conocidos, y los miro desde ahí. No puedo verlo desde otro lugar. Para poderlo ver desde otro lugar, tener otra perspectiva, necesito poder romper con eso que tengo construido. Por eso habla de cómo esos conocimientos terminan convirtiéndose en errores. ¿Sí? ¿En qué sentido errores? Errores en el avance de una idea superadora de la anterior. Ven que es absolutamente rupturista, que es el extremo opuesto a las ideas de Comte. La idea, O sea, como no quedarse con la misma respuesta. conocen exactamente, no solo no quedarse, sino cuestionar esa respuesta, esas mismas ideas. Él da un ejemplo en el texto que es muy ilustrativo, que es el ejemplo de la lamparita. No sé si lo llegaron a leer. ¿Cómo se Sí, que llega? decía que antes era por combustión y después empezó a ser sin combustión. Claro, pero para poder entender el principio de iluminación que lleva la bombita, ¿sí? La bombita eléctrica, hubo que quebrar el principio de la combustión, porque la bombita se tiene que producir, es el vacío el que produce la iluminación en la bombita. Profe, se va a cortar ya, disculpe. Ah, cierto, nos falta re poquito, sí. Pero bueno, espero que un poco con estas ideas puedan ir trabajando estas concepciones que yo entiendo que son complejas, ¿sí?